En el día de hoy vamos a revisar dos clases. Una involucra las hormonas tiroideas y las patologías asociadas, que son hipotiroidismo e hipertiroidismo. Y la otra, después del recreo, que será hormonas del adrenal y también las principales enfermedades asociadas a la difusión de hormonas del adrenal. Ustedes, por favor, hagan las preguntas cuando estimen conveniente. Voy a intentar grabar la clase. Bien, entonces, vamos a hacer una primera parte de esta clase, para comprender los trastornos fisiopatológicos. Primero revisaremos algunos aspectos de la fisiología de las hormonas tiroideas que ustedes quizás revisaron en Fisiología 1, que son importantes para comprender cómo se ve alterado el sistema, ¿no? Así que en esta primera parte veremos fisiología y luego integraremos con la parte fisiopatológica. Cuando hablamos de las hormonas tiroideas, estamos hablando entonces de hormonas que son producidas en la glándula tiroidea. Esta glándula tiroidea, como ustedes pueden ver, tiene una forma de mariposa, tiene dos lóbulos y un istmo al medio. Produce principalmente T4 y T3. Ambas hormonas son capaces de hacer feedback negativo sobre la producción hipofisiaria de TSH, hormona estimulante tiroidea, y también sobre la producción hipotalámica de TRH. Y en ciertas condiciones, ustedes saben, están asociadas, por ejemplo, a información de tipo sensorial, exposición, por ejemplo, a situaciones de frío, de calor, puede activarse este eje, especialmente en el frío, ahora que las condiciones actuales son bastante, digamos, de temperatura baja. Esta información es sensada, ¿no es cierto? Por ejemplo, esa información nerviosa llega a nuestro cerebro, algunas cortezas somatosensoriales son capaces de traducir esta información de baja temperatura y activar a neuronas hipotalámicas, especialmente una zona que se llama el núcleo paraventricular, para que éstas produzcan TRH, y ese TRH viaja, ¿no es cierto?, por el sistema portal hipofisiario y va a estimular a la producción de TSH o liberación de TSH y por ende después la activación de las hormonas tiroideas. Aquí es importante recordar que las hormonas tiroideas tienen este efecto calorigénico, es decir, de producción de calor, principalmente porque son capaces de activar el metabolismo celular. Y de esa manera son capaces, por ejemplo, de favorecer, lo veremos a través de su mecanismo de acción, la transcripción y posterior traducción de bombas calorigénicas. Por ejemplo, bombas sodio-potasio TPasa, protón-potasio TPasa, todas aquellas bombas que requieren gasto energético y que hacen que la célula consuma oxígeno y por ende produzca calor celular. Es por eso que estas hormonas son hormonas de tipo catabólica, generan un gran consumo energético. Viéndolo un poquito más desde el punto de vista asociado a la regulación por receptor, el receptor de TRH es el receptor que se activa por el factor hipotalámico TRH. Este receptor está presente en algunas zonas del cerebro, pero está presente abundantemente en la hipófisis, especialmente en unas células que se llaman células tirotropas. Este receptor está acoplado a una cascada de señalización de proteínas GQ, lo que involucra que se produce dentro de esta célula un aumento del calcio intracelular. Eso lleva a producir también la activación de una quinasa, la proteína de quinasa C, la cual en conjunto son capaces de afectar, por ejemplo, la síntesis y liberación de la TSH. Eso lo veremos un poquito más adelante. Esta TSH que ha sido liberada, ¿no es cierto?, a la circulación sistémica, es capaz de viajar, ¿no es cierto?, por el torrente sanguíneo y estimular el receptor de TSH, que se encuentra también expresado abundantemente en las células del folículo tiroideo, y en este caso activar una señalización por proteína GS
es un receptor metabotrópico acoplado a proteína GS, que lleva a la activación de la proteína quinasa A, y ahí se produce un sinnúmero de eventos que llevan a lo que veremos más adelante, que es la síntesis de las hormonas tiroideas, mediada por este receptor. Ahora, como les mencioné, hay factores que activan este eje. Ustedes saben que si uno lo ve de una manera secuencial, un aumento de TRH produce un aumento de TSH, y esto va a llevar a un aumento significativo de la producción de las hormonas tiroides. Algunos de estos, principalmente algunos de estos factores, son, por ejemplo, condiciones como, por ejemplo, el estrés, cuadros infecciosos, el ayuno prolongado. El ayuno prolongado, piensen ustedes que hay una falta de nutrientes, falta de energía, y por ende la activación de este eje va a producir, a través de la activación de las hormonas finalmente, una mayor producción de energía. Los estados metabólicos y la temperatura son capaces de regular también la actividad de las neuronas hipotalámicas, y también los ciclos, principalmente circadianos, que son capaces de regular también cómo se activan estas neuronas y activar el eje. Una cosa que veremos más adelante, que también es importante recordar, es que el receptor de TSH está expresado abundantemente en las células, de la glándula tiroidea, ¿no es cierto?, las células foliculares. Pero también está expresado en otras zonas, como por ejemplo en la cavidad retroorbital, es decir, en la cavidad que está detrás del ojo. Y eso lo vamos a dejar un pendiente porque es parte importante de algunos de los signos que se observan, por ejemplo, en hipertiroidismo. Cualquier duda, por favor, no duden en hacerla. En este caso en particular, este es un esquema de las células tirotropas, ¿no es cierto?, la cual es la célula que forma parte de la hipófisis anterior. Esta célula expresa el receptor de TRH, y yo les mencionaba que está acoplado a proteína GQ. Esto va a llevar a la activación tanto de calcio intracelular, aumenta los niveles de calcio intracelular, y la activación de esta proteína quinasa C. Esta proteína quinasa C, desde el punto de vista mecanístico, es capaz de fosforilar algunos factores transcripcionales que van a permitir que se transcriba el gen de la hormona estimulante tiroides, TSH, en la célula tirotropa. Este gen, una vez que ha sido transcrito, posteriormente va a ser traducido, ¿no es cierto?, a una proteína, va a ser procesado, va a ser almacenado, ¿no es cierto?, en vesículas de secreción que provienen del Golgi, y por lo tanto van a ser estas vesículas que van a almacenar a la TSH, van a ser, por el aumento de calcio, estimuladas para ser liberada la TSH a la circulación. También se sabe que la propia estimulación de este mecanismo de señalización también lleva a la producción, por ejemplo, de mayor número de receptores para TRH en esta célula tirotropa. Entonces, no solamente vamos a tener el efecto de aumentar la transcripción de la hormona estimulante tiroides y su posterior traducción para que ésta sea liberada, sino que también se va a favorecer la expresión, ¿no es cierto?, de receptores de TRH. Y parte importante del mecanismo de feedback negativo que generan las hormonas tiroideas está mediado entonces por, a nivel hipofisiario, en reducir, a través de un mecanismo de regulación negativa, reducir la expresión del transcrito del receptor de TRH y reducir la expresión de los transcritos de la hormona estimulante tiroidea. Entonces, cuando hablamos que las hormonas tiroideas son capaces de generar un feedback negativo, lo están haciendo a través de la inhibición de la síntesis principalmente de TSH y de los receptores de TRH en la célula tirotropa. Aquí hay otro antecedente que ustedes quizás recuerdan, es que principalmente la hormona T4 es considerada una prohormona, es decir, una hormona que se convierte en T3, que finalmente es la hormona activa. Y eso también lo vamos a dejar en stand-by en este momento para poder después asociarlo a condiciones patológicas. Bien, como revisamos de una manera introductiva, la glándula tiroidea se encuentra ¿cierto?, en la altura del cuello, hacia adelante, hacia anterior o adelante de este cartílago cricoide, que forma parte de la laringe.
Esta glándula tiene esta forma que yo les mencionaba de mariposa, 2 lóbulos y un istmo central, y las principales hormonas que produce son tanto la T4 y la T3. Ahora, ¿dónde se producen estas hormonas? Se producen en una agrupación de células que forman parte de lo que se conoce como el folículo tiroideo. El folículo tiroideo es una estructura tridimensional, ¿no es cierto? Una estructura esferoide, podríamos decirlo, que tiene en sus paredes lo que se conocen como las células cúbicas. Estas células cúbicas están rodeando a una estructura que se llama coloide. El coloide es una estructura que está formado por, de manera importante, por una glicoproteína, que es rica en aminoácidos tirosina, y esta glicoproteína es capaz de captar el yodo, después de varias modificaciones, y comenzar la síntesis de la hormona tiroidea. Entonces, a modo bien general, los receptores, por ejemplo, para la TSH están en la zona basal, donde están los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Eso estimula al receptor, favorece que el yodo pueda ingresar dentro del coloide. Una vez que se sintetizan las hormonas tiroideas, se va a producir ahora un proceso de captura de este coloide, se degrada parte de este coloide y se libera al medio la T4 y la T3. Y eso lo revisaremos en un ratito más. Entonces, lo que hay que recordar es que este coloide es el depósito natural de las hormonas tiroideas. Y uno puede asociar de inmediato que si tiene más o menos coloide, va a tener alteraciones en la síntesis de la hormona. Por ejemplo, en este caso, se habla de la condición eutiroidea. La condición eutiroidea es una condición homeostática, una condición normal. Significa que tengo una cierta definición de coloide, cierta cantidad de coloide, un cierto espesor de las células cúbicas que lo rodean. Por lo tanto, es una condición, si lo vemos a través de análisis histológico, normal. Sin embargo, en esta condición que ustedes ven acá al lado, la principal diferencia está dada en que las células cúbicas están hipertrofiadas. Y además, si ustedes se fijan, la cantidad de coloide que uno puede ver de manera comparativa es menor. Entonces, esta es una condición clásica, por ejemplo, de hipotiroidismo, que implica que al tener menos coloide, tengo menos producción de hormonas tiroides. Es un hipotiroidismo primario, porque la alteración está en la glándula tiroidea. ¿Okay? ¿Por qué la TSH está aumentada? Si ustedes recuerdan el eje TRH, TSH, hormonas tiroideas, al haber una reducción significativa de las hormonas tiroideas, no se produce el feedback negativo y por lo tanto no se controla la producción de la hormona estimulante tiroides y esta aumenta significativamente su síntesis. Entonces, por eso cuando hablamos de una condición de TSH aumentada, con este análisis histológico de la glándula tiroidea, uno observa que es una condición de hipotiroidismo. Podría también tener una condición de TSH aumentada, pero con un depósito de coloide muy grande, como el que se observa acá, que de hecho está magnificado, donde la situación sería inversa, significaría ahora que tengo una condición de hipertiroidismo, y en esa condición en particular, al estar la TSH aumentada, sería un hipertiroidismo de origen hipofisiario, porque es la hipófisis la que produce más TSH, y por ende, la glándula tiroidea produce más hormonas tiroideas. Acá también tengo una condición de hipertiroidismo en esta última figura, sin embargo, la TSH está disminuida. Eso implica que la condición de hipertiroidismo que estoy observando acá se debe principalmente a un problema primario, es decir, en la glándula. Y en esa condición en particular, ese aumento de TSH, perdón, de hormonas tiroideas, está generando un gran feedback negativo sobre la producción de TSH hipofisiaria y esta disminuye su síntesis. Ese ejemplo o esos ejemplos son algunas de las preguntas que deben hacerse pensando en la evaluación, ¿no es cierto?, de cómo se va alterando el eje cuando cambian los patrones de secreción de la hormona. ¿Profe? ¿Sí?
Que me enredé un poco en la TSH aumentada. En ese caso, habría mucho TSH, pero no se estarían produciendo las hormonas tiroideas. Déjame retroceder un poco para... Cuando hablamos de hipo o hipertiroidismo, estamos hablando que el patrón de secreción de las hormonas tiroides está alterado porque se produce de manera alterada desde la glándula tiroidea, ¿ya? Y ahí nosotros podemos observar condiciones, por ejemplo, en el cual yo puedo tener aumento de las hormonas tiroideas porque es la glándula la que se encuentra alterada, una característica particular. Y en esa condición, por ejemplo, si es un hipertiroidismo primario, que la glándula es la que está afectada, voy a tener un gran nivel de hormonas tiroides que va a ser un gran feedback negativo y los niveles de TSH van a disminuir. Entonces tú puedes tener un hipertiroidismo con hallazgos plasmáticos, por ejemplo, de TSH disminuida y hormonas tiroides aumentadas. Y ahí Pero sería la también puedes foto, tener, la última, como claro, con el ya. pero también puedes tener un hipertiroidismo de origen central que se conoce, son menos comunes, pero el problema está ahora en que ya sea las neuronas TRH producen más TRH o las células tirotropas producen más TSH. En esa condición, al tener más TSH, voy a tener más hormonas tiroides. Ya, ahí sí. Gracias, profe. De nada. Entonces, viendo estas células cúbicas, como todas las células que son polarizadas, si ustedes se fijan, tienen una zona vasolateral y una zona apical. La zona apical va hacia el lumen, donde está el coloide, y que, como les mencionaba, está formado por esta glicoproteína denominada tiroglobulina. ¿Okay? Ahora, estas hormonas tiroideas que se producen en el coloide, ustedes lo saben, digamos, son principalmente dos. En realidad son cuatro, pero son dos las más abundantes y las que se producen y se liberan hacia la sangre. Que una es la triiodotironina, o T3, o la tetrayodo L-tironina, o también conocida como tiroxina, con X, para no confundirlo con el aminoácido tirosina con S, que tiene 4 átomos de yodo. Entonces ahora aparece un micronutriente esencial para la función de las glándulas tiroideas, que es el yodo, que nosotros no producimos de manera endógena, sino que, como todos los otros micronutrientes, se adquiere desde la dieta. ¿Okay? Y ustedes saben que dentro de los alimentos más ricos en yodo están los alimentos de origen marino, ¿no es cierto? Las algas marinas, algunos también animales, crustáceos, moluscos tienen alto contenido de yodo. Por lo tanto, ese tipo de alimentación es fundamental para mantener a largo plazo una correcta síntesis de la T3 y la T4. Ahora, hay condiciones que se han dado en la, digamos, por mucho tiempo, en que tú tienes poblaciones de individuos que viven lejos del mar y por ende van a tener un consumo de yodo disminuido. Eso, hace mucho tiempo atrás, se relacionaba con tipos de hipotiroidismo, que veremos más adelante, por ejemplo, en personas que viven en el altiplano, que tienen menos consumo de yodo por vivir en la altura, en las montañas, tenían mayor prevalencia de hipotiroidismo. Ahora, disponer de pocas hormonas tiroideas genera efectos en el fenotipo de los individuos y también a veces en la gestación de las madres que están embarazadas, que son muy importantes. Y por eso y otras causas que revisaremos más adelante, se decidió en Chile en particular, en el año 1947, una medida particular que era yodar la sal. Y por eso que la sal que nosotros ocupamos en la actualidad es una sal yodada. Es una sal que contiene yoduro de sodio. Acá están las recomendaciones de ingesta, por ejemplo, para un individuo por día de yodo proveniente de la sal, y también en madres, por ejemplo, que están embarazadas o que están en periodo de lactancia. Esta medida de yodación de la sal fue una medida de salud pública muy importante que permitió principalmente que fuera adoptada a nivel mundial. Y ahora prácticamente todas las sales de mesa tienen yodo. Y bueno, la razón es que
principalmente, como ustedes saben, como les estaba mencionando, muchas poblaciones están alejadas del consumo de productos marinos, y también a muchas personas no pueden consumir los productos marinos por cuadro alérgico, o también porque simplemente no les gusta. Entonces, la fuente natural de yoduro para estas personas principalmente proviene de la sal. Ahora, la yodación de la sal es una razón de 1 miligramo de yoduro de sodio por cada 100 gramos de cloruro de sodio. Eso satisface prácticamente el consumo de yoduro diario que se requiere. Esta medida de salud pública redujo significativamente la aparición de hipotiroidismo, tanto en embarazo como en sujetos adultos o en niños. ¿Okay? Entonces, esta fue una medida muy, muy importante. Teniendo claro eso, vamos a ir a revisar cómo la célula cúbica del folículo tiroideo se activa por la hormona estimulante tiroides y comienzan los procesos que involucran la síntesis de la hormona tiroidea, porque estos también están asociados principalmente a varios tipos de trastornos patológicos. ¿Okay? El receptor de la hormona estimulante tiroides está en la zona vasolateral y se estimula entonces por la TSH. Este es un receptor metabotrópico acoplado a proteína G. Esto favorece, como les mencionaba, la activación de la vía de la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A es capaz de fosforilar a una bomba, que es la bomba yodo-sodio, que está en el lado vasolateral de estas células foliculares. Busca el movimiento de 2 átomos de sodio y un átomo de yoduro. Yoduro porque es la forma que está presente en la sal y en los alimentos. Ahora, este yoduro tiene un proceso químico que cambia, acá no está bien señalizado, pero cambia a yodo cero, o sea, se reduce, y ese yodo cero se incorpora a la tiroglobulina y en especial a los residuos de tirosina, de aminoácido que tiene esta macromolécula, y se forman las hormonas tiroides. En la siguiente diapositiva lo veremos más en detalle. Entonces, una vez que se incorpora el yoduro, este yoduro en la zona apical es oxidado por la peroxidasa tiroidea. Esta es una enzima que produce esta reducción y va a generar este proceso de formación de yodo cero. ¿Por qué les menciono que la actividad de esta peroxidasa es fundamental? Esta peroxidasa es fundamental para que al producirse el yodo cero, este pueda reaccionar con la tiroglobulina y producir las hormonas tiroides. Si esta peroxidasa no se expresa correctamente, o en algunas condiciones, por ejemplo, de hipotiroidismo, que se han determinado anticuerpos contra esta peroxidasa, este proceso no ocurre, no se produce lo que se llama la organificación del yoduro, y por lo tanto no hay una buena incorporación de átomos de yodo a las moléculas de la tiroglobulina. Entonces, en esta situación, esta actividad de la peroxidasa es fundamental. Cuando el yodo se une a la tiroglobulina, se puede unir produciendo una molécula de yodo en la tirosina, 2 moléculas de yodo, 3 o 4. Es de 3 y la T4, como ya lo mencioné. ¿Okay? Ahora, aquí ocurre un proceso también que está involucrado por la activación, ¿no es cierto?, secuencial de este proceso, que permite que, acá dentro está el coloide, ¿no es cierto?, dentro del folículo, que haya un proceso de pinocitosis, es decir, prácticamente un proceso de endocitosis. Se toma o se engloba una gota de esta tiroglobulina, una cantidad de esta tiroglobulina que tiene todos estos residuos. Esa gotita, digamos, esa vesícula que se ha internalizado, tiene actividad endosómica, lisosomal, y por lo tanto comienza a degradarse fragmentos mono, di, T3 y T4. Y lo que queda finalmente de T3 y T4 permite que estas hormonas, por su lipofilia, puedan salir hacia la circulación, mientras que en la mayoría
la monoyodotirosina o la diyodotirosina es reciclada, ¿no es cierto?, para volver a este proceso de deyodación, o sea, perder los átomos de yodo y volver a este ciclo del yodo. ¿Okay? Ahora, la glándula tiroides produce principalmente la hormona T4, ¿okay?, la tiroxina, la tetrahidrotironina. Principalmente esta T4 se produce casi en un 80% por la glándula y la glándula produce aproximadamente un 20% de T3. Ahora, en la periferia, fuera de la glándula, la T4 es convertida a T3 a través de un proceso de deyodación, es decir, la pérdida de un átomo de yodo, que es fundamental para producir los niveles más importantes de T3 en órganos periféricos, siendo principalmente la T3 la hormona activa. ¿Okay? Este proceso es fundamental porque también cambios en los patrones de expresión de las deyodasas, las enzimas que sacan estos yodos, van a afectar la producción de la hormona T3, que es la activa. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, cuando yo tengo la T4, la tiroxina, y se deyoda correctamente, es decir, pierde un átomo de yodo, cualquiera de estos dos que están en el segundo ciclo, se produce la T3. Pero si se deyoda un átomo de yodo que está en el primer ciclo, se produce lo que es la T3 reversa o inactiva. Esto fisiológicamente ocurre. Aquí, si uno lo considera fisiológicamente, la T4 se transforma en T3 y una fracción también en T3 reversa, y después en T2, etc. Tenemos más adelante el metabolismo. Lo importante es que... Sí, dígame. Aquí no entendí cómo se produce la T3 reversa. La T3 reversa, lo veremos un poquito más adelante, se produce por otra deyodasa, otra enzima que saca el átomo de yodo. Ahí les voy a explicar bien cuáles son las enzimas. Pero en vez de retirar un átomo de yodo del segundo ciclo, retira un átomo de yodo del primer ciclo. Y también queda T3, se fija, porque también tiene 3 átomos de yodo, pero esta es inactiva respecto a la unión al receptor. Pero fisiológicamente, y eso es importante que lo recuerden, esto se produce siempre. O sea, hay cantidades de T3 reversa en sangre, hay cantidades de T3 normal, y por supuesto T4 que se va a transformar. Pero cuando la enzima que debería producir la T3 normal, por ejemplo esta deyodación, no se expresa correctamente, eso implica que no se produce T3 y aumenta, por ejemplo, la degradación hacia la T3 inactiva. ¿Por qué les menciono eso? Principalmente porque farmacológicamente, si uno quiere tratar una situación de hipotiroidismo, yo sé que ustedes todavía no tienen fármaco, pero quizás lo saben por cultura general, uno de los principales fármacos que se utiliza para tratar el hipotiroidismo es el Eutirox, que principalmente es levotiroxina, T4. ¿Pero qué está asumiendo el uso de ese fármaco? Que vendría siendo casi un profármaco. Asume que el proceso de deyodación es normal para que se pueda transformar ese fármaco, que tiene T4, en T3 a nivel endógeno. Como hay algunos casos que se ha determinado que el proceso de deyodación no ocurre correctamente por alteración en la expresión de la enzima, también se dispone de levotironina, que principalmente es T3, la hormona activa, que en realidad se utiliza mucho menos porque, desde el punto de vista clínico, lo que se prefiere es administrar la T4 para que ésta se pueda deyodar de manera fisiológica. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ya. Las deyodasas, o 5 deyodasas, que son las que permiten retirar el grupo, ¿no es cierto?, de yodo. Hay 3 isoformas, la 1, la 2 y la 3. Principalmente la 1, la isoforma 1 es la que es responsable de formar la T3 plasmática, o sea, ese 80% que se produce en plasma de T3 a partir de T4, principalmente lo hace la isoforma 1. La isoforma 2 también es capaz de deyodar, se encuentra en la hipófisis, en el cerebro, en la grasa parda,
Y la T3, la isoforma 3 de la de iodasa, está también en otra estructura y también degrada principalmente a la T3 activa. O sea, lo que hace es ahora sacarle un átomo de yodo a la T3 que es activa y forma T2. Entonces, en resumen, lo que les quiero mencionar al principio es que hay varios puntos de control en la síntesis de las hormonas tiroideas que se ha demostrado que pueden estar alterados en una condición patológica. Por ejemplo, que no se consuma adecuadamente yodo, eso es lo que acabamos de ver, por lo tanto no tenemos biodisponibilidad de yodo para poder producir hormonas tiroideas, que se vea alterado el patrón de secreción de las hormonas hipoficiarias, como la TSH, que cambie su patrón de liberación, o de la TRH hipotalámica, la peroxidasa, que es muy importante para producir el paso de yoduro a yodo cero, también puede estar alterada, ¿no es cierto? Y por tanto ese fenómeno se va a ver alterado. Los procesos de deyodación de las hormonas que se han formado también son fundamentales para producir niveles normales de hormonas. Como les mencionaba previamente, entonces tenemos que el coloide, que tiene todas estas hormonas, o tiene tirosinas que están yodadas, que van a formar parte de las hormonas tiroides, por proceso de pinocitosis, ¿no es cierto? Se produce un fenómeno de endocitosis. Eso genera particularmente esta vacuola, que tiene actividad lisosomal y que va a degradar a los fragmentos de tiroglobulina para producir las hormonas activas. Y estas se pueden liberar a la sangre. ¿Qué factores son capaces de estimular, por ejemplo, o inhibir la secreción de las hormonas tiroideas? Factores estimuladores, bueno, clásicos, los que activan el eje, TRH, la TSH. También hay inmunoglobulinas que estimulan directamente a las glándulas tiroideas. Y esto también quiero que quede como ahí latente, porque también es causa de una de las principales patologías tiroides, que es el hipertiroidismo. Inmunoglobulinas que son capaces de unirse al receptor de TSH que está en la tiroide y activarlo. También los aumentos plasmáticos de las TBG. Las TBG son principalmente las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas que están en la sangre y que permiten que exista una especie de buffer, una especie de concentración plasmática de hormonas tiroideas gracias a la unión que estas tienen con estas proteínas plasmáticas. Son globulinas de origen hepático. Estas aumentan en el embarazo, y si aumentan en el embarazo puede tener más hormonas unidas que van a estar en sangre. Si a una persona le sacan la glándula tiroidea, por un cáncer, lo que sea, los niveles de hormonas permanecen constantes en sangre por bastante tiempo, casi un mes, un poquito más de un mes. Y eso se debe fundamentalmente a la gran cantidad de hormonas tiroideas que están unidas a estas proteínas plasmáticas. Factores inhibitorios de la producción de las hormonas tiroideas, los que ven ahí en el recuadro: deficiencia de yoduro, deficiencia de iodasas o alteración en la expresión de esa enzima, también una excesiva incorporación de yoduro es capaz de generar un feedback negativo para la producción de las hormonas tiroideas. Algunas sustancias como el perclorato, el tiocianato, fármacos como el propiltiuracilo, el metimazol también es otro fármaco, afectan, por ejemplo, tanto a la bomba sodio-yoduro como a las peroxidasas. Y también las disminuciones de las proteínas enlazantes de hormonas tiroideas, por ejemplo, por una insuficiencia hepática, para disminuir la producción de estas globulinas plasmáticas, y eso se va a traducir en una reducción de los niveles de T3 y T4. Propiltiuracilo, y esto es solamente una cultura general, es un fármaco que se utiliza principalmente para el tratamiento del hipertiroidismo. Otras condiciones que son capaces de alterar los niveles de la globulina transportadora de hormonas tiroideas son, como lo mencionamos, el embarazo, disminuye por la hepatitis, como les mencioné, y también por una falla hepática crónica, por ejemplo, en un paciente alcohólico. Este cuadro simplemente resume lo mismo que hemos visto y implica la secuencia de eventos, es decir, la estimulación del receptor
de TSH en la zona vasolateral de la célula cúbica, la activación en este caso del transporte sodio-yoduro, la organificación del yoduro, la yodación de la tiroglobulina, el proceso de endocitosis y la liberación de la hormona. Estas hormonas transportadoras, o mejor dicho, globulinas, proteínas transportadoras, principalmente, como les dije, son de origen hepático. Está la TBG, que es la proteína enlazante o ligante de tiroxina, que prácticamente une a un 70% de las hormonas tiroides en sangre, pero también la albúmina y la prealbúmina son hormonas transportadoras. Recordemos que las hormonas tiroides son hormonas lipofílicas, ¿no es cierto? Y por ende son capaces de cruzar las barreras citoplasmáticas, las membranas citoplasmáticas, ¿no es cierto? Y activar ciertos transportadores, y por lo tanto también generar la activación de receptores intracelulares. Hay varios modelos que se han estudiado de cómo las hormonas tiroides son capaces de pasar, digamos, la membrana. Ahí se involucran, después volveré a esto, se involucra también el proceso no solamente de difusión, sino también, por ejemplo, algunos transportadores del tipo OCT, que son transportadores para monocarboxilatos, que también estarían facilitando este proceso de cruce de las hormonas hacia el citoplasma. Ahora, el receptor para las hormonas tiroides principalmente une a la T3, porque como ya vimos previamente, la T3 tiene que transformarse en T4. O sea, perdón, al revés, la T4 tiene que deyodarse para formar T3. Este receptor es un receptor que hace binding, o sea, une a la hormona en el citoplasma y luego como complejo ligando al receptor entra por los poros del núcleo, ¿no es cierto?, y afecta la transcripción de genes. De genes que principalmente son capaces de regular o que tienen lo que conocemos nosotros como elementos de respuesta a hormonas tiroides y por lo tanto van a activar la transcripción de un sinnúmero de genes. Prácticamente estos receptores son constitutivos de todas nuestras células. O sea, prácticamente todos los sistemas están regulados por hormonas tiroides. Sistema endocrino, sistema musculoesquelético, cardiovascular, gastrointestinal, el cerebro. O sea, abunda significativamente este receptor y por ende los efectos de las hormonas tiroides son pleiotrópicos, son muchos. Lo interesante de esto es que el receptor, cuando une la hormona y viaja, ¿no es cierto?, al núcleo y se une a estos elementos de respuesta a hormonas tiroides, a estos sitios, permite producir tanto la transcripción como la represión de genes. No siempre las hormonas tiroides aumentan la transcripción de genes, sino que también son capaces de reprimir la expresión de algunos de ellos. El receptor a nivel del núcleo forma un dímero con un receptor que es el RXR, que es el receptor para ácido retinoico o de vitamina A. Eso es muy importante porque si no se forma este dímero unido a la hormona, no va a haber ningún proceso de activación de la hormona tiroidea a nivel del núcleo. ¿Listo? Bien, lo que preguntaban hace un ratito, ¿cuál es el metabolismo? Porque ya tenemos entonces la producción de la hormona, tenemos la liberación de las hormonas, el transporte de las hormonas en sangre, la unión a los receptores en las células que expresan los receptores, y tiene que metabolizarse. Entonces aquí ocurre un proceso de metabolización que principalmente, como casi todos los procesos metabólicos, es a nivel hepático, en la fase 2, digamos, de este proceso. Y lo que va a ocurrir es que en este caso, por ejemplo, la T4 que ustedes ven acá, puede ser deyodada. Cuando es deyodada principalmente por la deyodasa 1, se forma la T3 normal. Cuando es deyodada, ahora también por la deyodasa 3 o isoforma 3, se forma la T3 reversa. Tanto la T3 normal como la T3 reversa pueden seguir siendo metabolizadas. Si ustedes se fijan, tanto por deyodasas 1, 2, 1, 3, pueden formar la T2. La T2 está en sangre, no confundir con la DIT, y la diiodotirosina que
que yo les mostré estaba ¿cómo se llama? En el folículo. Esta es de origen periférico, metabólica. Esta principalmente es inactiva sobre el receptor y por lo tanto va a ir a conjugarse en el hígado y a ser degradada por las heces particularmente. También la T4 directamente puede ser glucuronizada a nivel hepático o sulfatada y también ser eliminada a nivel de las heces. Entonces, todos estos procesos, de nuevo los recalco, de iodaciones son muy importantes para producir tanto la T3 activa como para el metabolismo de la hormona. Es muy poco común, pero cuando hay déficit global por ejemplo, de iodasas, se observa tanto las alteraciones de la producción de las T3, ¿no es cierto?, activa, o alteración de la inactiva, o también de los metabolitos. Y eso puede repercutir significativamente en cambios plasmáticos en los niveles de la hormona, que asociados al transporte de estas, ¿no es cierto?, por estas proteínas, generan finalmente concentraciones plasmáticas que están alteradas y que dan cuenta de alguna condición patológica. A grosso modo, porque como les menciono son muchísimos los efectos, veremos los más importantes para poder relacionarlo con lo que viene en esta segunda parte, que es la parte patológica. El metabolismo de los carbohidratos se ve afectado por las hormonas tiroides. Antiguamente se asociaba que el efecto de la hormona tiroidea era principalmente hiperglicemiante. No es tan así. En el último tiempo no hay tanto consenso, ¿ya? O sea, afecta el metabolismo de los carbohidratos, pero no lleva, por ejemplo, a un efecto claro de hiperglicemia, como lo que puede ocurrir con las hormonas de la adrenal. En los lípidos sí se ha demostrado que el principal efecto es ser catabólico, o sea, degrada significativamente tejido adiposo, por disminución de los depósitos, por movilización de grasa, por aumento del metabolismo de grasa, por aumento de concentración de lípidos plasmáticos. Y por otro lado también, a nivel del metabolismo proteico, las hormonas tiroides son anabólicas, es decir, favorecen la síntesis de proteínas en los músculos. Acá, por ejemplo, existe una condición, como tiene un efecto muy importante sobre el tejido musculoesquelético. Si ustedes se fijan, esta es una condición normal de una mano de un sujeto eutiroideo, o sea, sin alteraciones tiroideas, donde las placas, ¿no es cierto?, de los huesos carpianos están bien fusionadas, mientras que en esta condición, por ejemplo, de un cuadro de hipotiroidismo severo, mantenido en el tiempo, uno puede observar que hay difusión de la fusión ósea de los huesos del carpo, ¿no es cierto? Y eso, ¿qué es lo que genera? Genera que esta mano, desde el punto de vista de resistencia y de fuerza, sea mucho más débil que esta otra, por lo tanto más susceptible a fracturas. Cuando se producían estos cuadros de hipotiroidismo asociados, por ejemplo, a muy bajo consumo de yodo, por ejemplo, en poblaciones, por ejemplo, altiplánicas, o personas que no consumían yodo por una cosa de gusto, digamos, de los alimentos que tienen yodo, existía una patología que era, en nuestro país, no era tan abundante, pero existía, que era el cretinismo. El cretinismo se asocia a un retardo mental producido durante la vida fetal, principalmente porque el feto se desarrolla en un ambiente pobre de hormonas tiroides, de origen de la madre principalmente. Eso se traduce en dos cosas importantes. Una de ellas es que como el sistema musculoesquelético está regulado por hormonas tiroides, los fetos que se desarrollaban en estas condiciones tenían principalmente condiciones de enanismo y de retardo mental conocido como cretinismo. Del punto de vista de salud pública, desde que se iodó la sal, estas dos condiciones han disminuido muchísimo en nuestro país. Y es muy difícil observar, por ejemplo, un retraso mental asociado a condiciones hipotiroidea durante el embarazo. Lo que sí en el último tiempo se ha observado una condición subclínica, que es que las madres embarazadas están con niveles de TSH, por ejemplo, en sangre,
en el límite inferior del rango normal. Y ha habido una correlación en algunos estudios que a largo plazo esa condición de hipotiroidismo subclínico, es decir, que está como ahí en el límite, puede llevar a condiciones como desarrollo de diabetes, condiciones como algunos trastornos neuropsiquiátricos, como depresión, etc. Ahora, para el sistema nervioso es muy importante la hormona tiroidea, no solamente en el desarrollo fetal, para favorecer el desarrollo del sistema nervioso, ¿no es cierto?, como tal, sino también para la mantención del sistema nervioso en la adultez. De hecho, por ejemplo, hay una alta relación de que personas hipotiroideas tienen una mayor tasa de depresión. Y de hecho, algunos de los fármacos que se utilizan para tratamientos refractarios para la depresión son, por ejemplo, también hormonas tiroideas. A nivel celular tenemos todos los efectos calorigénicos que están asociados al aumento de metabolismo producido principalmente porque las hormonas tiroideas, al unirse a sus receptores, favorecen la transcripción, por ejemplo, de bombas, como la sodio-potasio ATPasa, ¿no es cierto? Otras más que están asociadas principalmente al consumo de oxígeno en las células y al efecto calorigénico. A nivel global en los pacientes, un exceso o una disminución de las hormonas se asocia principalmente a intolerancias a las temperaturas ambientales. Y por ejemplo, una condición de hipertiroidismo sostenido puede ser una condición que se traduzca en intolerancia al calor, e incluso personas que, por ejemplo, en invierno sienten demasiado calor y están muy desabrigadas, o al revés, personas que son hipotiroideas, que incluso en verano sienten frío, digamos, porque los cambios significativos en los niveles de las hormonas afectan las tolerancias térmicas, digamos, ambientales. A nivel cardiovascular, las hormonas tiroideas activan el sistema cardiovascular, aumentan tanto la frecuencia, un efecto cronótropo positivo, y también la fuerza contráctil, que es el efecto inótropo positivo. Esto se traduce, ¿no es cierto?, en mayor gasto cardíaco, lo que puede llevar también a cambios en la presión arterial. A nivel del sistema nervioso central, como les mencioné, un rol importante en la maduración del sistema nervioso central y también en los estados neuropsiquiátricos, ¿cierto?, neurológicos de los pacientes y en su funcionamiento del sistema nervioso en la adultez. Y el sistema reproductivo también se ha asociado a que una condición hipotiroidea es capaz de producir infertilidad. Con todo esto que hemos revisado, donde hay muchos puntos que podemos tocar más adelante, que vamos a tocar más adelante, podemos hablar directamente ahora de las características de las patologías asociadas a los trastornos de la hormona tiroidea. Y en este caso tenemos principalmente dos, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Cuando hablamos de hipotiroidismo global, lo que estamos hablando es que la síntesis de las hormonas tiroideas son insuficientes, son bajas. ¿Qué características están asociadas a eso? Es que, bueno, como veremos más adelante, puede depender de varios factores, pero principalmente, por ejemplo, en este caso en particular, puede depender también, por ejemplo, deficiencia de yodo. Zonas mediterráneas, ¿cierto? Zonas como el centro de África, el altiplano, ¿no es cierto?, en todo el continente americano, está alejado del mar y por lo tanto son zonas deficientes de yodo, pero también sabemos que eso se ha regulado bastante con la yodación de la sal. También hay condiciones de hipotiroidismo de tipo autoinmunes, es decir, donde hay anticuerpos que atacan a varias de las proteínas y enzimas que están involucradas en la síntesis de la hormona tiroidea. Y ahí tenemos clásicamente lo que se llama la tiroiditis de Hashimoto o hipotiroidismo de Hashimoto, que en realidad es una de las causas más comunes de hipotiroidismo. La mayoría de los pacientes, como les mencioné, responden al tratamiento con T4 exógena, la levotiroxina, y también en algunos